gusto de informarles que vamos a empezar este evento con todas las formalidades del caso. Estamos muy contentos, en primerísimo lugar, porque esta es una actividad que recibe a los socios del club, los socios activos. Aquí veo muchos rostros que hemos visto en distintos espacios, en distintos momentos, algunos de sus invitados en presencial, pero también va a ser transmitido, como ustedes lo vieron en la invitación electrónica que recibieron, a los socios que decidieron consumir este contenido en digital. Vamos a estar en una agenda que hemos programado con nuestros anfitriones, con los patrocinadores de este evento, que tiene la siguiente característica que me voy a permitir explicar. Con un contenido de 3 individuos de lujo que serán presentados en su momento con todas las formalidades del caso, vamos a estar aquí en una interacción sobre el tema que nos ocupa, un tema de, por cierto, un tema, yo le llamo tema de pasillo. Cuando uno está conversando, de repente con un amigo te enteras que alguien tiene la intención de emigrar a los Estados Unidos o que alguien de tu comunidad lo ha hecho, y hay distintas formas de hacerlo. Algunos simplemente lo mencionan como posibilidad, pero no dan el paso al análisis un poquito más formal porque no necesariamente tienen los elementos a la mano. Y lo que tratamos en esta actividad esta mañana es precisamente proporcionar información. El club es un espacio de conversación y eso es lo que estamos queriendo motivar. Voy a llamar a este escenario a quien ustedes conocen. Es el vicepresidente del club, es miembro del consejo directivo, está encargado de la comisión que ve los números, así que no me extraña que en la mesa haya estado conversando, que si el número acá y la adquisición allá y el chunche acá viene en su naturaleza, pero lo que seguro es de muchos de nosotros es buen amigo y gran conocido de la casa. Así que les pido por favor que recibamos con un muy fuerte aplauso a nuestro amigo Jorge Marín. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Tenemos un gran presentador de eventos aquí, no cabe duda. Bueno, pues yo quiero darles la bienvenida a nombre de nuestro presidente, el señor Enrique Castillo, quien me pidió que le hiciera favor de representarle, ya que está fuera del país y no pudo acompañarnos en esta ocasión. Me da mucho gusto ver aquí a 2 de nuestros expresidentes, al señor, bueno, más que expresidentes, realmente los fundadores de este club, a don Enrique Robles Gil, que está aquí con nosotros, y a don Javier Esquerro, que también están aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues agradecer mucho a Raúl Fernando Díaz Peña, que es el socio director de la firma de abogados Díaz Peña Consultores, CCC, despacho consolidador de servicios enfocados a la migración, quien es el, pues digamos, patrocinador de este evento. Muchas gracias, Raúl, por acercarte a nuestro club y darnos la oportunidad de retomar los eventos presenciales. Este es, creo que después de la pandemia, el primer evento presencial que estamos teniendo y nos da mucho gusto poder estar reanudando esta clase de servicios para nuestros socios. Muchas gracias, Raúl. Y también darle la bienvenida al doctor José Antonio Lozano Díez, doctor en Derecho y presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Muchas gracias. Creo que él nos va a dar una presentación de los temas económicos, de cómo está la economía, y seguramente después de esa presentación creo que muchos vamos a tener la intención de tomar los servicios del despacho para buscar a ver cómo nos vamos para allá, caray. Y darle también la bienvenida al señor John W. Meyer, que es abogado en migración, socio de Foster Global LLP en Houston, certificado por la Junta de Derecho de Inmigración y Nacionalidad. Muchas gracias, bienvenidos. Solamente darles algunos comentarios acerca de lo que estamos haciendo en el club. Hemos durante este año
y medio de pandemia nos dedicamos a invertir una cantidad fuerte para poder tener salones con ventilación, ¿verdad? Porque era un tema importante para los socios el poder estar en espacios ventilados. Creo que ya en este momento tenemos el 95% de los salones y de los privados con una ventilación, que todos ustedes pueden disponer de un espacio abierto. Esto es un pequeño comercial para que a ver si nos animamos más a hacer más eventos ya y retomar, dejar atrás el tema de la pandemia y retomar el asistir a nuestro club. Tenemos proyectos muy interesantes para el futuro de nuestro club. Creo que estamos consolidando lo que hace más de 20 años los señores Robles Gil y Esquerro iniciaron, ¿verdad? Y creo que vamos a poderlo consolidar en los futuros años con solidez para que todos los que somos miembros de este club tengamos realmente un valor de nuestra acción y un valor y disfrutemos y sigamos disfrutando de nuestro club como hasta ahora lo hacemos. Yo les doy la bienvenida, muchas gracias y le cedo la palabra a el señor Raúl Fernando Díaz Peña. Muchas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias a todos y cada uno de los asistentes, a las personas que se están conectando en este momento vía Zoom. Licenciado Jorge Marín Santillán, muchísimas gracias por la apertura que ha tenido el club con nosotros. Muchísimas gracias, licenciado Candiani, y ofrezco una disculpa por toda la lata que le di durante varios meses, pero creo que el resultado ha sido extraordinario. Todo el equipo del club, la verdad, nos ha abierto las puertas y ha sido fenomenal estar aquí con todos los miembros del club. Les quiero dar la bienvenida a los asistentes físicos aquí en el salón y a las personas que se conectan por el Zoom al seminario virtual denominado Migración a través de la inversión, el cual se pretende lograr los siguientes objetivos. El primero es conocer la realidad económica presente y la que se puede prever, en donde se sugieren buscar nuevos mercados en los Estados Unidos. El objetivo precisamente de este seminario es el buscar la posibilidad de que ya con el negocio que tenemos existente, poder empezar a abrir mercados en los Estados Unidos. La intención es poder generar divisas, traerlas a México, dejarlas en Estados Unidos, pero la idea es seguir trabajando. Somos el mayor socio comercial que tiene los Estados Unidos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es abrir un poquito la mente con la finalidad de poder exportar, de poder traer productos y de poder dar servicios, ya que los mexicanos somos muy buenos para producir, muy buenos para dar servicios. Hay que abrir nuestras puertas de nuestros negocios hacia los Estados Unidos. El siguiente objetivo es conocer la realidad económica presente y de la que se puede prever, en donde se sugiere buscar nuevos mercados en Estados Unidos, escuchar también de la voz experta de nuestro abogado de inmigración, que se llama John Mayer, las formas de migrar a los Estados Unidos. En muchas ocasiones nosotros estamos acostumbrados a primero implementar el plan de negocios de lo que vamos a hacer y después a empezar a atender temas de naturaleza jurídica corporativa, jurídica migratoria, y aquí yo creo que en la creación del plan de negocios tenemos que prever esto como algo de primera instancia. Si queremos nosotros ampliar nuestros horizontes hacia Estados Unidos, tenemos que conocer un poquito cómo se maneja Estados Unidos en la parte jurídica, en la parte contable, en la parte fiscal y, muy importante, en la parte migratoria. Nosotros a veces no le tenemos el respeto que debemos de tenerle al tema migratorio, ¿sí? Nosotros pensamos que si llegamos con nuestra visa de turista podemos hacer todo lo que queramos en Estados Unidos y no es así. Yo creo que los Estados Unidos tiene
distintas formas, mismas que va a explicar el abogado John Mayer, distintas formas de obtener distintas visas para hacer distintas actividades. ¿Qué es lo que sucede? Si estamos nosotros manejando las cosas conforme a la ley, nos va a ir bien. Al igual sucede con el tema jurídico corporativo, lo mismo con el tema fiscal. Si nosotros hacemos las declaraciones en Estados Unidos en tiempo y forma, pagamos el impuesto y demás, se deduce en México, todo lo que se tenga que hacer, hay que hacerlo de una manera muy, muy correcta y conforme a la ley, y nos va a ir bien en lo que hagamos en Estados Unidos. Por último, desde luego, en el caso de que alguien quede con dudas, quiere ampliar información, el despacho que yo represento los puede apoyar para pues poder hacer algún tema en Estados Unidos, ampliar los horizontes hacia allá. Tenemos en este momento 2 expositores verdaderamente de lujo, el doctor José Antonio Lozano Díez. Me voy a permitir leer un pedacito de su semblanza, ¿verdad? Porque la semblanza del doctor es muy, muy larga, ¿verdad? El doctor José Antonio Lozano Díez, desde el mes de noviembre del 2020, es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. El doctor José Antonio Lozano Díez fue rector general del sistema UP-IPADE, es abogado por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y egresado del IPADE. Él obtuvo el reconocimiento Lo Mejor a la Abogacía en el 2014. También obtuvo el doctorado honoris causa con el grado académico de número y condecoración de la Orden Mexicana de Derecho, la Cultura y la Paz, otorgado por la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Fue premio ANADE 2018 y obtuvo la presea Ignacio L. Vallarta en excelencia académica por el Consejo Nacional de la Abogacía. El doctor Lozano colabora semanalmente en el informativo de Joaquín López Dóriga, escribe columnas de opinión para el diario El Universal y ha colaborado en los periódicos Reforma y Excelsior. Tiene una cápsula en el noticiero En los tiempos de la radio de Oscar Mario Beteta y ha escrito decenas de artículos sobre derecho público y gestión para revistas especializadas. Los temas que tratará el doctor José Antonio Lozano Díez son los siguientes: escenarios previsibles en los negocios en México y el mundo, sustentabilidad de la empresa frente a la nueva realidad, el nuevo enfoque de los mercados y las oportunidades, transformación de la empresa y gestión de riesgos y la integración de la empresa en los mercados internacionales. La verdad es de que lo que el doctor José Antonio Lozano tiene que decirnos el día de hoy es de muy, muy alta valía y lo invito a pasar al podio aquí al doctor Lozano. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, muchísimas gracias por la atención que le va a poner a los expositores y estamos a sus órdenes. Bienvenido, doctor Lozano. Raúl, muchas gracias. Muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación, Raúl. Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por recibirnos aquí en el Club de Empresarios. Me da gusto, además, saber que hoy es la primera vez, y eso sí me parece que para todos debe de ser muy simbólico, tenemos un evento totalmente presencial. Para mí también, que he estado en distintos eventos, es la primera vez, aunque sé que y entiendo que estamos conectados por Zoom y que todavía hay una parte híbrida que me toca, un evento presencial, inclusive en la universidad y en el IPADE no estamos teniendo todavía la total presencialidad. Entonces, pues muchas gracias y muy emocionado de estar aquí con ustedes el día de hoy. No cabe duda que esta pandemia llegó a nuestras vidas de una forma que nadie se imaginaba. No cabe duda que si nos hubieran dicho por ahí de enero del 2020, oye, vas a estar todavía en octubre del año que viene en cuarentena, jamás lo hubiéramos apostado, jamás nos lo hubiéramos imaginado. Esta pandemia nos ha
cambiado de manera totalmente radical. Por ahí de octubre del año 2019 se empezaba a escuchar una noticia en los medios de comunicación. Un nuevo virus, todavía no tenía un nombre claro, de la familia del coronavirus, 10 veces mayor de tamaño que el virus de la influenza, muy contagioso, ha aparecido en la ciudad china de Wuhan. Y hombre, era una noticia que sonaba preocupante, pero no tanto, porque si pensamos un poco para atrás, ya habíamos visto en muchas ocasiones este tipo de enfermedades de respiratorias en Asia. Ya habíamos pasado por la gripe aviar, ya habíamos pasado por gripes porcinas y otras tantas. Ya estábamos acostumbrados a ver a gente en países asiáticos como China, Hong Kong o Singapur por las calles con tapabocas. Entonces era una noticia preocupante, pero no lo era tanto. Al paso del tiempo, la noticia empieza a cobrar más fuerza. Llegamos a Año Nuevo del año 2019-2020 con cierta preocupación. En enero la cosa empieza a cambiar. En febrero se empiezan a prender las alarmas y finalmente el 11 de marzo, que es una fecha que pasará a los libros de historia, el 11 de marzo del año pasado, por primera vez el director general de la Organización Mundial de la Salud, el señor Tedros Adhanom, hace la declaratoria de pandemia. Y ahí sí se prenden todas las alarmas. El COVID ha sido la única enfermedad que en un año ha tenido todas las declaraciones y todas las clasificaciones. El año pasado empezó como epidemia, esto es, epidemia se considera cuando hay un contagio descontrolado en un grupo de población. El 11 de marzo se la declara pandemia, que es cuando el contagio ha pasado de un continente a otro y en el nuevo continente hay ya contagios locales. De allí pasó a ser endemia. En un congreso de la Organización Mundial de la Salud se hace la declaración de endemia, que quiere decir que la enfermedad no es erradicable. Nos damos cuenta que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con el COVID-19, que es una enfermedad que llegó para quedarse, como decía aquella vieja estación de radio, llegó para quedarse. Y finalmente hay un artículo muy interesante y muy importante en la revista médica más afamada en el mundo, que es la revista Lancet. En noviembre del año pasado, el director editorial de la revista, que es el doctor Horton, hacía la declaratoria, o más o menos así titulaba el editorial de la revista: el COVID-19 no es una pandemia, es una sindemia. Una sindemia, una palabra nueva, rara, poco utilizada, inventada más o menos o creada en los años 90 del siglo pasado en los Estados Unidos por un grupo de sociólogos de la medicina y por otros científicos infectólogos. Se le dice a este virus que es sindémico por dos motivos. La palabra sindemia viene de la conjunción de la palabra sinergia, que es cuando de la suma de dos cosas tienes en un momento determinado un resultado mayor, y la palabra endemia, que es enfermedad. Entonces se dice que es sindémico porque por un lado pues ataca y pega más, desde luego, a la población con menos recursos, pero por otro lado es un virus muy extraño en su comportamiento. Si ustedes se fijan, en 2020 no se entendía bien. Algunas personas, inclusive de edades avanzadas, asintomáticas. Algunos jóvenes, en cambio, más afectados. Algunas personas afectadas gastrointestinalmente, otras en las articulaciones, otras, lo más grave desde luego y más común, en los alveolos pulmonares, otras en inflamación cerebral, que este tema de la inflamación cerebral es una de las grandes consecuencias de mucha gente que sufrió COVID y que están teniendo hoy acefaleas y problemas muy serios porque les ha quedado la inflamación en el cerebro. En otros casos, como en la India, después de tener el COVID y haberlo tratado con desinflamatorios, surge una nueva enfermedad, el hongo negro, que llegó a México poco, gracias a Dios tuvimos pocos casos,
pero que es un hongo que da después del COVID y que también es mortal. Es una enfermedad, pues, que a unos les da de una manera, a otros les da de otra manera, a diferencia del sarampión o de la influenza, que más o menos a todos les da igual, o tienen síntomas muy similares. En este caso hay síntomas diferentes. Y eso es porque esta enfermedad aparentemente, en los últimos estudios que se han publicado, no ataca unilateralmente el organismo, como podríamos esperarlo, sino que parece que tiene una especie de lectura de carácter genético en la cual afecta y lee de manera distinta en distintos organismos humanos. Bueno, pues esta pandemia nos trajo una crisis sanitaria, la mayor que hayamos tenido, la mayor que hayamos visto desde hace poco más de 100 años. Y cambió al mundo. Ningún evento en la historia de la humanidad había tenido un impacto como el que tuvo la pandemia. En la Segunda Guerra Mundial, en el África subsahariana, en algunos países de América del Sur no se enteraron. De la gripe española, en muchas partes del mundo no se enteraron. Pero de esta pandemia no hay un solo rincón en el planeta que no haya cambiado su estilo de vida, que no se haya enterado, que no le haya impactado de algún modo. Ha sido tal la crisis de la pandemia que trajo consigo aparejadas 3 crisis más, que son las que hemos estado atravesando en el mundo. A la crisis sanitaria, pues le sigue una crisis de carácter económico, una crisis de carácter educativo y una crisis de carácter psicológico a nivel global. La crisis económica. Fíjense ustedes que en el año 2020 la economía global decreció casi un 5%. En ninguna pesadilla de los economistas jamás alguien hubiera pensado que en un solo año podía decrecer la economía global promedio 5%. En el caso de México, como sabemos, con dato del INEGI, el año pasado la economía cayó un 8.5%. El dato mayor de cualquier crisis que hayamos atravesado, más que el 82, más que el 94, más que el 2008-2009, que estuvieron en niveles del 6.5% de caída. Una caída que además ha provocado a nivel global la ruptura de muchas cadenas de suministro. Actualmente, como muchos de ustedes saben, algunas de las industrias más importantes, más relevantes para México en este momento, como es la industria automotriz o algunas de enseres, por ejemplo, México es de los principales fabricantes a nivel global de refrigeradores, ha sido por algunos años el principal productor de pantallas en el mundo, están paradas por falta de chips. Hoy tenemos todavía un horizonte de crisis, de falta de chips, de por lo menos 7-8 meses hacia adelante. Pero esa cadena de suministro que nosotros vemos como algo grave no es comparable con la que se está sufriendo en algunos países de África, donde la cadena de suministro que se rompió fue la cadena alimentaria, porque tuvieron que irse muchas cosechas el año pasado prácticamente por falta de containers, por falta de transportación al bote de la basura, y porque muchos que debieron de haber sembrado el año pasado en el mundo, muchos productores de alimentos no lo hicieron. Hoy no había que cosechar. Hay también una crisis de suministro grave en los containers. Hoy traer un producto de Asia puede costar hasta 4 veces más de lo que costaba antes de la pandemia. No hay containers prácticamente en el mundo. Esta crisis económica por la que estamos atravesando tiene además otra característica. El mundo respondió diferente a la crisis. Cada país respondió distinto a la crisis. En América Latina tenemos 2 extremos. El caso de Brasil. Brasil el año pasado le dedicó a paliar los efectos de la pandemia el 10% de su Producto Interno Bruto. El 10%. México el 0.7%, menos del 1%. Por eso, mientras el año pasado en Brasil no solamente no creció la pobreza, sino que disminuyó marginalmente, en México, con dato del Coneval, como ustedes saben, casi 4 millones de nuevos pobres.
pero con dato de la CEPAL, que es un organismo internacional, casi 10 millones. Eso implica, para darles una idea, con el crecimiento que traíamos promedio los últimos sexenios, de 2.7, 2.8 promedio sexenal de crecimiento del Producto Interno Bruto, más o menos nos habrá costado cerca de 2 décadas sacar a esa gente de la pobreza y la volvimos a mandar en un solo año. Ese es el impacto que tiene. Y otro tema que me parece que ha sido por eso también muy relevante es que la recuperación económica ha sido muy desigual. Ha sido una recuperación económica que podríamos denominar divergente. Ya esta palabra desde hace algunos meses la están utilizando muchos economistas a nivel global y se está utilizando también en México. Se discutía el año pasado, oye, ¿cómo va a recuperarse México de este golpe? Decía, oye, pues México se va a recuperar en forma de V, vas a tener una caída y vas a tener, como ha pasado en las otras crisis, una recuperación acelerada. Algunos decían, no, va a ser como una especie de U, vamos a tardar más en la recuperación. Algunos otros, muy pesimistas de plano el año pasado, decían, esto es una L, México no se va a levantar, es una caída. Bueno, pues lo que hizo que no fuera una L, en realidad, fue la integración que tenemos con la economía de Estados Unidos. Y de ahí la importancia de esta conversación que estamos teniendo. México ha tenido una recuperación en forma de la letra K de kilo. Mientras tenemos algunas industrias y algunos sectores que se están recuperando con cierto vigor, otros sectores de la industria, otros sectores de la economía se mantienen prácticamente en niveles de recesión. Esta circunstancia hace pues que aquellas industrias integradas como la propia automotriz, a pesar de que están cerrando producción, industria en México muy importante integrada hoy es la agropecuaria, sobre todo en el tema de algunos cultivos de alto nivel de rentabilidad, como es el aguacate, como son las berries. Hoy en México están teniendo un crecimiento ponderado muy relevante. Y otras industrias de servicios internas del país continúan en recesión. Hay una recuperación divergente. Y esa es parte de la reflexión que nosotros podríamos hacernos el día de hoy. México, tal como se ve en los próximos 3, 4, 5 años, va a irse recuperando si las cosas se mantienen certer disparibus, o sea, si no hay alguna noticia que siempre pueda haberla, inesperada, algún tipo de inestabilidad política o social, si se mantienen las cosas más o menos estables, México va a volver a tener un cierto crecimiento que no es el que se estaba esperando hace pocos meses y que se había proyectado por la Secretaría de Hacienda y que no es ni siquiera el que había proyectado Banco de México. Este año tenemos un primer rebote que se está discutiendo si llegará alrededor del 6%. Pero el año que viene se hablaba de un 5%, ya bajó a un 4% y ya muchos están hablando de un 3% para el año que viene. Hay que recordar que decrecimos en el año 2019, poquito, pero decrecimos muchísimo en el año 2020, para volver a llegar a los niveles que teníamos en el Producto Interno Bruto en el año 2018, probablemente a final de este sexenio los estemos medio recuperando si las cosas se mantienen estables. Y si seguimos integrados a la economía de Estados Unidos, porque la economía de México, sin lo que representa la entrada de divisas de Estados Unidos, no crecería. Al contrario, hay muchos riesgos de que tuviera un cierto decrecimiento. El dato es impresionante si lo pensamos. En 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, como se llamaba entonces, México ya comerciaba con Estados Unidos muchísimo. El volumen de comercio bilateral era de $100 millones diarios promedio, que es muchísimo. De lo cual, de las exportaciones mexicanas, una gran mayoría, que variaba entre el 80% y cerca del 90%, en algunos momentos llegaron a ser de hidrocarburos. Actualmente, el volumen de comercio bilateral
de 100 millones de dólares pasó alrededor de 1.700 millones de dólares diarios. O sea, se multiplicó por 17 veces. Por 17 veces. Hoy el peso de los hidrocarburos en la economía mexicana es insignificante. Para las finanzas públicas es fundamental. Para las finanzas públicas, pero para el monto y el tamaño de la economía mexicana, para el tamaño del intercambio con Estados Unidos, anda en niveles quizás del 5%, ha llegado a estar este año en el 4%. Ya si se desploma el precio del barril de petróleo, pega en los ingresos fiscales, pero no le pega al conjunto de la economía. No nos hemos dado cuenta del cambio que ha tenido México durante estos últimos años. Al contrario, nos hemos dedicado y lo hemos visto en todos los discursos públicos, criticamos mucho a México. Criticamos que si ha tenido un crecimiento mediocre. Criticamos que si no ha dado los resultados. Y la verdad de las cosas es que el nivel y la velocidad de conversión que tuvo la economía mexicana estos años ha sido verdaderamente impresionante. Lo que no se entiende, y eso es una realidad, es por qué crecíamos tan poco en el PIB. ¿Por qué si tuvimos ese crecimiento de por 17 veces, no nos pasó lo que sí ocurrió, por ejemplo, a Japón en los años 50, 60? ¿Por qué no nos pasó lo que Singapur o a Corea, que cambiando modelos exportadores de alto impacto, tenían tasas de crecimiento de 7%, 8%? ¿Por qué no le ocurrió a México? Es algo que todavía yo no he oído una explicación, no la sé, lo suficientemente sólida. Algunas personas me han dicho, lo que pasa es que en México hay unos niveles de corrupción enormes y una desigualdad muy grande. Les digo, bueno, sí es cierto, pero volteen a ver el caso chino. ¿Quieren hablar de desigualdad? Voltéense para allá. ¿Quieren hablar de corrupción y de falta de transparencia? Voltéense para allá. Y sin embargo, China llegó a crecer algunos años a 2 dígitos, el país completo. Entonces, una explicación realmente así contundente no la tenemos, pero lo que sí vemos con claridad es que vamos a mantener una cierta estabilidad sin gran crecimiento en México. Entonces, en el clima de negocios, ¿en dónde ha estado la salida de estos años de México? Pues precisamente en la integración con los Estados Unidos. ¿Cómo hemos llegado a cambiar algunas industrias? Pongo aquí un ejemplo muy claro de la industria agropecuaria. Antes de la reforma que se hizo a la ley agraria mexicana en 1992, México era un país deficitario, lo seguimos siendo en consumo de maíz. Nosotros importamos mucho más maíz del que consumimos. Lo somos en frijol, lo somos en trigo. En lo que son granos básicos, somos un país deficitario. Y lo éramos también en los años 90. Nada más que ahora la balanza de México ya no es negativa, es positiva, porque México descubre que puede empezar a producir productos de alto impacto, por ejemplo el aguacate, las berries. Y si vemos la balanza comercial de los últimos años en materia agropecuaria, resulta que ahora está entre las 5 principales fuentes de divisas del país. Y somos por mucho superavitarios. ¿De qué le importa a un productor, a un agricultor mexicano no sembrar una hectárea de maíz? Si en vez del maíz siembra aguacate, puede ganar 4 veces más. Pero si siembra berries, puede ganar 8 veces más de rentabilidad. Entonces, ahí es donde se ha enfocado mucho el campo mexicano. Ha habido una conversión muy importante en México. Y creo que en ese sentido, la integración es importante. La economía, además, en el mundo, la economía está teniendo un momento en el cual se está transformando de manera muy importante y sin que nos demos cuenta. La economía está pasando de un modelo de competencia, sin que nos demos cuenta, a un modelo colaborativo. Cada vez se vuelve más importante la colaboración. Piensen ustedes hoy los grandes modelos que están creciendo en el mundo. El caso de Uber. Uber es una empresa basada en el modelo colaborativo, la empresa que maneja más vehículos en el mundo y no es dueño de un solo vehículo. Airbnb.
quien tiene la mayor administración de habitaciones, de hoteles o de residencias, y no es dueño prácticamente de nada tampoco. Hay una colaboración de la sociedad en generar esos modelos de negocio. El mundo está creciendo en esa línea, insisto, sin que nos demos cuenta. Y hoy esos modelos de colaboración también nos abren a que nosotros busquemos mayor colaboración e interdependencia si lo que queremos es mantenernos y crecer. También nos lo exige si lo que queremos es disminuir nuestra tasa de riesgo. Si queremos diversificar, tenemos que empezar a buscar nuevos mercados, no tener todas las canicas en una sola canasta. Esto va implicando, pues, que hoy, y también hay que decirlo, en la evolución, los empresarios mexicanos, quizás hace años, decían, oye, ¿quién puede realmente convertirse en un exportador y en un empresario que tenga éxito en Estados Unidos? Pues solo empresas de cierto tamaño, de cierto nivel. Hoy eso ya no es una realidad. Hoy hay la posibilidad para una micro, para una pyme, porque existen muchas herramientas hoy, de poder desarrollar mercados fuera de México, particularmente en los Estados Unidos, que es el socio natural, con el que comerciamos el 85% de todo nuestro comercio exterior. Bueno, pues estos serían algunos comentarios sobre la parte económica y no quisiera cerrar esta plática, esta conferencia hoy, sin dejarles algunas reflexiones que me parece que pueden ser también útiles y añadidas al tema económico. La crisis sanitaria, además de lo económico, nos ha dejado otras dos crisis. Las dos crisis más silenciosas, de las que menos llegamos a hablar. Y por eso quisiera añadir este punto. Una crisis educativa, se nos rompieron los modelos educativos en todo el mundo. Fíjense ustedes, el año pasado, para el curso que terminó en este verano del 2021, no se inscribieron a la escuela en México 5 millones de estudiantes. 5 millones de estudiantes no tomaron el curso pasado, el que terminó en el verano del 2021. Si pensamos que en México la población total de estudiantes desde kinder hasta posgrados son poco menos de 30 millones actualmente de alumnos, quiere decir que 1 de cada 6 no volvió, y la mayoría son del sistema público, lo cual hace probable que muchos de ellos ya no regresen nunca a clases, con lo cual habremos perdido, sin darnos cuenta, muchos años de esfuerzo. Acuérdense que el mayor presupuesto que ha destinado históricamente México, aunque no lo haya hecho muy bien, ha sido a la educación. Hemos perdido décadas de esfuerzo. Qué importante hoy empezar a repensar los modelos educativos en México. Y otra crisis, que es con la que yo quisiera cerrar y que me parece que es la crisis más silenciosa, pero la más compleja, la más difícil de enfrentar, es la crisis de carácter psicológico. Somos poco conscientes. Venimos ya de un mundo, antes de la pandemia, que algunos intelectuales le llamaban el mundo VICA por sus siglas. Un mundo de altísima volatilidad, incertidumbre, complejidad y ansiedad. Si ustedes lo piensan, en alguna manera, lo que se suele enseñar, lo que enseñamos en las escuelas de negocios desde finales de la década de 1980, ya no es negocios de largo plazo. Casi todos los negocios, los casos de Harvard, todo tiene que ver con adaptabilidad, velocidad, cambio, resiliencia. Es lo que está detrás de la actitud que se le exige a un empresario. Porque vivimos en un mundo volátil, incierto. Pero un mundo volátil, incierto y complejo, ¿qué produce en las personas? Ansiedad. Ya antes de la pandemia no nos habíamos dado cuenta de que estábamos viviendo en este mundo. Pensamos que muchas de las manifestaciones que han surgido en muchos países es porque tenemos hoy los peores gobernantes de la historia. Son bastante malos muchos de ellos, pero no son necesariamente los peores de la historia. Lo que explica esas reacciones que hemos tenido es algo más profundo. No es explicable que en la economía más estable de América Latina, que es Chile, porque aumentan
el boleto del precio del metro en Santiago, de repente salen hordas de gente a quemar todas las estaciones del metro. Hoy hay detrás movimiento político, claro que lo hay, pero también hay hierba seca que prende con el fuego. Y los chalecos amarillos en París, y los indignados en Madrid, y la primavera árabe en Egipto, y si le seguimos, vamos a dar una vuelta por todo el planeta. Este momento VICA hizo que en 2018 la Organización Mundial de la Salud emitiera un informe en el que decía que en las economías emergentes la principal causa de discapacidad laboral iba a ser la depresión y la ansiedad. Antes de la pandemia. Con la pandemia hay un informe muy preocupante que se publicó en octubre, hoy hace un año, este mes hace un año, en octubre del año pasado, que ya hablaba de que la mitad de la población mundial estaba pasando, mucha gente no consciente de ello, por procesos de ansiedad y depresión. Esta crisis, que es humana, que es profunda, que es interior, es quizás el tema más importante a resolver, porque de nada me sirve que pase la pandemia si las personas que van a reconstruir la economía no tienen un sentido de esperanza sobre el futuro, si no hay una ilusión, si no hay un sentido de que las cosas pueden ir a mejor, si todo es un simplemente ir sobreviviendo y saliendo de la pandemia. Y esa es probablemente de todas las 4 crisis la más profunda, la de más impacto y la de mayor largo plazo, si no la resolvemos. Si se resuelve esa, hombre, si resuelves la parte psicológica, la economía, básicamente el elemento fundamental que la hace crecer se llama confianza. Si resuelves eso, resuelves el tema educativo. Si resuelves eso, en términos generales tienes el primer paso. Pero hoy esa crisis, y por eso lo quería mencionar aquí, que en algunos lados se ha dicho, se oye en los medios, pero es de las más silenciosas y de las que menos herramientas hoy tenemos de política pública para contestar, para resolver. Es expuesto hoy pues un esquema general muy rápido de cómo están los escenarios y la conveniencia que tenemos hoy pues de buscar la integración. Quiero agradecerles nuevamente mucho esta invitación, el poder estar aquí con ustedes es un gusto muy grande. Muchas gracias, Jorge, gracias, Gerardo, y bueno, y gracias a todos ustedes, Raúl. Permiso. Muchísimas gracias, doctor Lozano. La verdad es que, como siempre, nos dice, nos hace conscientes de dónde estamos y hacia dónde vamos. Como conclusión, yo puedo decir que el pueblo de México es muy grande, la economía es muy grande y pase lo que pase, aquí estamos y evidentemente vamos nosotros a salir adelante con un socio comercial como el que está en Estados Unidos, y mientras todos estemos pues esté trabajando bien este país, sea gobernado por quien sea gobernado, siempre las cosas van a ser para bien. Yo quiero agradecer a nuestro segundo expositor el hecho de estar aquí en México. Es un esfuerzo venir después de la pandemia. John, la primera vez que viene después de 1 año 8 meses. Quiero agradecer mucho al despacho Foster Global de permitirnos traer a uno de sus socios principales de la oficina de Houston. Les quiero decir que el despacho Foster Global tiene 45 años en el medio migratorio en los Estados Unidos. Es referente en materia y está tasado como el mejor bufete de abogados nivel 1 por el US News and World Report y Best Lawyers. Los abogados de Foster son reconocidos como líderes de opinión, respetados en el campo de la inmigración corporativa por Chambers, por Texas Super Lawyers, Best Lawyers y la revista Who's Who. Entrando un poquito a la semblanza de nuestro próximo expositor, John Mayer se graduó con honores
de la Facultad de Derecho Thomas M. Cooley y recibió el título universitario de la Universidad Estatal de Michigan. John ejerce desde hace más de 30 años como abogado migratorio. Está certificado por la Junta de Derecho de Inmigración y Nacionalidad, por la Junta de Especialización Legal de Texas y también tiene licencia para ejercer en el estado de Texas. Es miembro activo de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. John Meyer es encargado del despacho Foster Global de ayudar a los clientes a desarrollar una estrategia para establecer negocios e invertir en los Estados Unidos. Trabaja directamente con inversores individuales y centros regionales. Novio de tiempo, le doy la palabra a nuestro invitado, el abogado de inmigración, John Meyer. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Mauricio y Jorge y todos del Club de Empresarios Bosques. Es un placer estar aquí. Me van a pasar la presentación que tengo. Muy interesante siempre plática de José Antonio. Y yo creo que es muy importante que las ideas que estoy haciendo hoy, hablando de migración en los Estados Unidos, es ayudar a ustedes a pensar en las posibilidades de integrarse en mercados en los Estados Unidos, puede ser inversiones o lo que sea, ¿verdad? Quiero decirle que el modo de presentar a ustedes, no estoy aquí de vender nada, estoy aquí para ayudarles y informarles. Yo creo que el punto más importante para mí, si deciden de buscar abogados migratorios en los Estados Unidos, por favor, busca un especialista certificado por su estado como experto en el tema, ¿verdad? Desafortunadamente, los compadres de otros clientes mexicanos lo manda a un notario. Un notario en los Estados Unidos no es un notario como México. Entonces, siempre tiene que tener una persona con el nivel de experiencia importante para hacer eso. Nosotros, nuestro despacho, está bien, hay muchos que pueden ayudarles, pero siempre busca a alguien con mucha experiencia. Ok, empezamos la presentación. Siguiente lámina, por favor. Raúl habló de eso, de las oficinas de nosotros. Tenemos la oficina principal en Houston, tenemos otra oficina importante en Austin, también en Dallas, pero tenemos oficinas alrededor del mundo. Tenemos oficinas en Londres, China, Hong Kong, aquí en México. Yo soy la oficina en México, vengo seguido. Antes de la pandemia venía seguido, pero voy a empezar a venir seguido otra vez. Ok, entonces vamos a hablar de varios temas de hoy. Siguiente lámina, por favor. Vamos a hablar de las visas no inmigrantes y al final voy a hablar un poco de procesos inmigrantes. De las visas no inmigrantes, la visa B1, la visa de visita a los Estados Unidos. Me imagino que todos ustedes tienen la visa B1, B2. El B1 es para visitar de negocios. Y luego la visa L1, que es una visa de transferencia de una empresa extranjera a un afiliado de los Estados Unidos. Y luego vamos a hablar de las visas que vienen abajo del Tratado de TEMEC. Y levanten manos todos que saben que existen visas abajo de TEMEC. Cierro mis ojos a ver si. Nadie. Dos. El otro abogado, Armando. Lástima, porque eso es súper importante. Esos son los herramientas que usamos por lo menos en la estrategia para los clientes mexicanos. ¿Ok? Empezamos con la visa E1, que el enfoque es comercio. Luego voy a hablar de la visa E2, de inversión. Y luego la visa TN, que es para profesionistas. ¿Ok? Termino hablando de la visa H1B, muy breve. Y luego, al final, beneficios de la familia. Ok, siguiente lámina, por favor. Obviamente, COVID ha sido un impacto increíble, ¿verdad? El dato importante es que 65% de los consulados y embajadas de todo el mundo ha estado cerrado durante la pandemia. Y eso causa una cola, un backlog de casos importantes, ¿verdad? Había muchas proclamaciones, por ejemplo, hasta el 8 de noviembre la frontera todavía está cerrado, ¿verdad? Pero el 8 de noviembre van a abrir la frontera, entonces pueden pasar gente no esencial.
tiene que enseñar que tiene la vacuna, 2 vacunas de COVID, de vacunas aprobadas de los Estados Unidos, y también van a poder llegar directamente a los Estados Unidos sin hacer la prueba de COVID si están vacunados, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Entonces, parece que estamos abriendo, pero siempre puede ser, si regresa la pandemia más fuerte, pueden hacer otras proclamaciones del presidente. Ok, siguiente lámina, por favor. Empezamos con la visa B1. ¿Qué es la visa B1? La visita de negocio. Y si no aprenden nada de mi presentación hoy, por favor, cuando lleguen a los Estados Unidos con esta visa, usa la palabra visita. Entiendo cuando van a ver sus clientes en los Estados Unidos o sus activos o sus inversiones o lo que sea, mucha gente dice que no, vengo de trabajo. Pero desafortunadamente los oficiales de nosotros no son los más inteligentes. Si ustedes dicen que viene de trabajo, ¿qué piensan ellos? No, que este señor viene de quitar trabajo de otro americano, ¿no? De norteamericano. Entonces, tiene que decir que vengo de visita de negocio o visita de placer, de turismo, ¿verdad? Entonces, súper importante usar la visa de visita. Puedes llegar a visitar a mí, a visitar su fiscalista, a visitar su abogado cooperativo. Pueden abrir empresa en los Estados Unidos. La empresa puede abrir cuenta bancaria. Pueden comprar casa. Puede pasar mucho tiempo visitando a su casa, no hay problema, pero siempre de visita. Y no de pasar mucho tiempo en los Estados Unidos. Yo digo, más de 50% de todo su tiempo debe estar más en México que en los Estados Unidos. ¿Okay? Y nunca ponga a sus hijos en la escuela pública ni privada. Si sus hijos quieren estudiar en los Estados Unidos, hay que tener la visa estudiante para estudiar. Desafortunadamente, es más común ahorita cuando familias van a los Estados Unidos, lleven sus hijos, deciden de meter los hijos a la escuela no pregunta por documentos migratorios, porque ellos quieren que todos están educados, ¿verdad? Y ustedes, si hacen eso, están haciendo un fraude, porque cuando entran a los Estados Unidos dicen que viene de turismo, no a meter sus hijos a la escuela, ¿verdad? Entonces, por favor, mucho cuidado con eso. La visa B1 se pueden visitar representando su empresa extranjera, pero cuando llega al punto, si forma la empresa, de empezar a operar o participar en el manejo de negocios de los Estados Unidos, es cuando tenemos que cambiar a una visa que le dan derecho de trabajo. Siguiente lámina. La primera visa que vamos a hablar es la visa L1. La idea de la visa L1 es que existe una empresa extranjera, por ejemplo aquí en México, que este negocio tiene por lo menos un año operando y que ustedes trabajan como dueño o ejecutivo o gerente con este negocio por lo menos un año, ¿verdad? Ejecutivo es una persona que supervisa gerentes y un gerente es una persona que supervisa profesionistas. Entonces, hay que tener suficientes empleados, el número de nosotros, y no hay número en las regulaciones, pero son 20 empleados de nómina para tener suficiente empleados a calificar como ejecutivo supervisando gerente que supervisa supervisores y que supervisa otros empleados. Es importante tener muy diversa el organigrama de la empresa. Siguiente lámina, por favor. Aquí es un dibujo del análisis que hacemos nosotros. La idea de la visa L1 es la empresa mexicana. Tiene las operaciones, tiene los empleados suficientes. Y si cuando quieren abrir un filial en los Estados Unidos, y a filial se defina matriz subsidiaria, puede ser el mismo grupo de accionistas en exactos porcentajes, tiene que ser como un espejo, o una empresa que tiene un solo accionista que tiene 51% en cada empresa. Entonces, estas empresas en este caso no son relacionados legalmente, pero sí califica por la visa L1 por el dueño que tiene 51% o más de cada empresa. Abriendo la empresa en los Estados Unidos, tiene que usar un abogado cooperativo y nosotros no hacemos este trabajo, pero abriendo la empresa en los Estados Unidos,
consigue un contrato de arrendamiento comercial, plan de negocio, abre cuenta bancaria, ponga un poco de capital en la cuenta, pueden solicitar la visa L1 y pueden otorgar la visa por un año. No tiene que tener para aplicar por la visa L1 por el primer año clientes, comercio, inversión o empleados. Pero cuando opera su negocio, si aprueban el caso y opera su negocio por un año, sí tiene que tener mucho más operaciones en los Estados Unidos. Siguiente lámina. Entonces, para extender la visa L1, tiene que seguir la empresa mexicana, ¿verdad? Si cierran la empresa mexicana, no califica por la visa, porque es de transferencia de una empresa extranjera a una empresa de los Estados Unidos. La empresa de los Estados Unidos, el enfoque es las operaciones, ¿verdad? Y empleados, porque la transferencia de un ejecutivo, ¿verdad?, que es una persona que supervisa gerentes en los Estados Unidos, cuando estamos solicitando la extensión, tiene que trabajar como ejecutivo, hay que tener empleados, tiene que tener por lo menos un empleado gerente. El número de nosotros, y no hay número en la regla, son 6 o 7 empleados de nómina. ¿Ok? Pero están pensando ustedes, ¿pero qué pasa si no tengo la necesidad de tener muchos empleados en los Estados Unidos? ¿Ok? No hay problema, hay otras opciones. La visa E1, por favor, siguiente lámina. La visa E1 viene abajo de TEMEC, ¿verdad? El clave de las visas en los Estados Unidos, la visa L1, E1, E2, TN, H1B, la empresa de los Estados Unidos solicita la visa, ¿ok? Aquí en el E1 hay que formar una empresa. Los dueños de esta empresa tienen que ser por lo menos 50% mexicanos que no son residentes o ciudadanos de los Estados Unidos, ¿ok? Pero el enfoque es comercio. Entonces, siguiente lámina. La idea es que la empresa en los Estados Unidos, por ejemplo, compra producto de los Estados Unidos, fabricado en los Estados Unidos, y lo mandan a México. Pueden venderlo a su propia empresa en México o sus clientes en México. O que traiga los productos mexicanos a los Estados Unidos, y tiene que pasar el importador, tiene que ser la empresa, porque la empresa solicita la visa, la evidencia de comercio tiene que ser a través de la empresa. Entonces, como dice José Antonio, la industria de aguacates usan la visa E1 porque hay mucho comercio de aguacate que lo venden en los Estados Unidos, o de los moras y de tomates. Tengo varios clientes en la área de agricultura que usan la visa E1. ¿Okay? El cantidad tiene que ser sustancial. ¿Cuánto es sustancial? Entre 400 a 500 mil dólares. Y hay muchos negocios que importan mucho más de 500 o 400 o 500 dólares al año, ¿verdad? Entonces, me imagino que hay muchos empresarios que su negocio sí pueden calificar. Ok, pero, John, ¿qué pasa si no tengo un negocio que tiene comercio? No hay problema, tenemos otra opción, la visa E2. Siguiente lámina. La visa E2 se trata de el enfoque de inversión, no de comercio. Okay. Hay que invertir en una cantidad sustancial. ¿Cuánto es sustancial? Depende del tipo de negocio. Normalmente puede ser 200, 250, 300 mil dólares. Pero el dinero tiene que estar a riesgo, tiene que trabajar a nivel ejecutivo, supervisor o gerente, ¿verdad? Tiene que manejar el negocio, participar en el negocio. Siguiente lámina, por favor. Aquí está un dibujo. En medio de la empresa estadounidense, una inversión, 200 mil dólares o más, dinero en riesgo, que no hay garantía de retorno de su inversión, que no califica de riesgo, dinero en el banco, inversiones pasivas o dinero en la bolsa de valores, ¿verdad? Siguiente lámina. Lo que tiene en común la visa E1 E2 es los dueños mexicanos, 50% mexicanos. Puede tener un socio de los Estados Unidos sin problema, pero los dueños 50% mexicanos. La visa tramitamos normalmente directamente con los consulados, y la visa E1 normalmente usamos a Monterrey. La visa E2 usamos, por regla, usamos Ciudad Juárez, y temporalmente estamos usando la Ciudad de México. Se permiten ustedes como dueños de la empresa, pero también se pueden traer
sus empleados que tienen la ciudadanía mexicana, ¿verdad? Entonces, ellos no tienen que ser la inversionista, ni dueño, ni accionista, ni nada, pero ellos pueden ir como empleados usando la visa E1, E2. ¿Ok? Siguiente lámina, por favor. Yo creo el dato tal vez muy importante, no más importante, pero muy importante aquí es el cambio de la reciprocidad, yo soy gringo, hombre, sí, hay palabras que a veces no salen. De lo que dice Jorge, la visa antes, actualmente entre 2010 y agosto de 2020, las visas E1 y E2 le dieron un año. Era un caos, ¿verdad? Cada año los clientes regresando, solicitando, aplicando por nuevas visas, todos los años, muy difícil. Ahorita, 4 años, súper importante. Entonces, es discrecional, obviamente tiene que calificar por la visa y el oficial, el cónsul, tiene que darle 4 años, pero están dando 4 años en casi todos los casos, ¿ok? Entonces, la visa es E1, E2, 4 años, la visa L1, yo creo que están dando también a 4 años para una empresa que tiene más de un año operando en los Estados Unidos. Entonces, muy, muy importante. Ok, siguiente lámina, por favor. Esa es la estrategia que usamos en muchos casos, ¿verdad? Empezamos con la visa L1. ¿Por qué? Porque no requiere inversión, comercio ni empleados. Si su empresa mexicana es suficientemente grande y califica a ustedes como ejecutivo o gerente, podemos considerar usar la visa L1. Y en el segundo año, el análisis siempre tiene que ser, la estrategia tiene que ser es que su empresa van a tener suficiente empleados para extender la visa L1 o cambiamos a la visa E1, tiene que tener comercio sustancial o van a hacer una inversión sustancial. Entonces, son los herramientas que usamos en muchos casos y tratamos de primer visita con ustedes planear qué vamos a hacer. ¿Ok? Siguiente lámina, por favor. La visa TN, esos son realmente para sus empleados, profesionistas, pero es una lista cerrada de profesiones. Abogado, contador, ingeniero, químicos, muy, muy cerrado. No, desafortunadamente una persona de administración de negocios no califica por la visa TN. Economista sí, pero administración de negocios no califica. Las visas todavía le dan nada más un año, pero la persona y el enfoque de la visa es el título y cédula de la persona, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que tener el título y tienen que tener cédula probando que tiene su título, ¿ok? Pero muy importante para los mexicanos también, lo usamos eso para los canadienses. Ok, siguiente lámina. H1B, mire, esa es la visa que usa todo el mundo. Normalmente no lo usamos mucho para los mexicanos. Entonces, si tiene otras preguntas para la visa H1B, con mucho gusto lo contesto más tarde. Siguiente lámina. Ok, beneficio para la familia. Si la familia pueden ir con ustedes, ¿verdad? Si tienen la visa L1, la visa L2. E1 es E1, E2, E2. TN, la visa TD es para los dependientes. ¿Ok? Las dependientes esposos o esposas que tienen la visa L1, E1, E2 pueden calificar por un permiso de trabajo. Y ese permiso de trabajo se puede trabajar en cualquier lugar. Entonces es un beneficio muy, muy importante. Y también, si quieren llevar la nana, su empleada doméstica, a trabajar con ustedes en los Estados Unidos, sí se puede. Pero ojo, tiene que pagar según las leyes de los Estados Unidos, no aquí de lo que pagan aquí en México. Entonces, normalmente pagan unos $300, $350 la semana en los Estados Unidos. Y yo entiendo es que más o menos lo que pagan al mes aquí. Entonces, tienen que hacerlo y firman un contrato con el consulado o la embajada si van a llevar la muchacha con ustedes. ¿Ok? Siguiente lámina. Un resumen de las visas no emigrantes rápidos. B1 de visita. Por favor, recuerda la palabra visita. L1, la visa de transferencia. La visa E1 de comercio. La visa E2
de inversión y la visa TN de profesionistas. También quiero usar un poco de mi tiempo de hablar del proceso inmigrante. Son 5 categorías para poder emigrar y son varias subcategorías, pero voy a tocar el tema en nada más unos. Por ejemplo, una persona, por ejemplo, José Antonio calificaría, claro en eso, de una persona de habilidades extraordinarias. Es una persona que ha llegado a la cima de su profesión. Él califica. Entonces, pero autopatrocinarse, ¿verdad? No, claro, ya estoy. No, necesito un carro, güey. Y sí, uno bueno, no uno lo vi un Beatle el otro día. No, esto, ok. Pero la idea es que se pueda autopatrocinar y eso es muy importante porque normalmente para poder emigrar a los Estados Unidos tiene que tener patrocinio de una empresa, ¿verdad? Se puede autopatrocinar. Hay otro que se puede autopatrocinar, es una persona que trabaja en lo que le llaman el National Interest. Entonces, eso también que están ayudando los Estados Unidos en medicina, en negocios, en el ambiente, pueden calificar. Hay otros que califican porque una empresa solicita su residencia a través de un proceso que se llama PERM. Eso puede ser por gente que tiene la maestría o muchos años de experiencia o gente que tiene nada más unos 2 o 3 años de experiencia. Entonces, muy grande y es la área normal que uno inmigra a través de empleo a los Estados Unidos. Y al final es el proceso EB-5. EB-5 no es una visa. Raúl, no es una visa. Raúl siempre dice que EB-5 visa. No es una visa. Es un proceso para poder calificar por la residencia. Requiere una inversión sumamente alta. $500,000 si es un área bajo de empleo o un área rural, ¿verdad? Y ahorita por el momento hay nada más, y en otras áreas sería $1,000,000. La manera de emigrar a través de ese proceso es un EB-5 directo cuando ustedes van a llegar a manejar el negocio. Esa es la idea. Y tienen que probar que el dinero que están invirtiendo y que van a gastar para apoyar el negocio van a generar 10 nuevos empleos. Entonces, comprando un negocio que tiene 10 empleos, no son nuevos empleos, no califica. Hay que generarlo de cero. ¿Ok? También existía el proceso EB-5 a través de Regional Centers. Por el momento está en pausa. Se expiró la ley el final de junio y estamos esperando, ojalá por diciembre, que lo van a renovar. Hay mucha gente que usa el Regional Center. La diferencia es el Regional Center, ustedes invierten como socios limitados, muy pasivos, ¿verdad? Realmente no participa en el manejo de negocio. Pero el clave es la generación de empleo es indirecto. Entonces, la manera que lo prueben eso es a través de un estudio económico. Entonces, si van a hacer un desarrollo inmobiliario y gasta $millones, la idea es que basado en el gasto de dinero genera empleos indirectos y así califica por la residencia. Pero estamos esperando, eso está en pausa, estamos esperando que eso regresa en diciembre o ojalá más pronto, pero que regresa. Ok, ya terminé. Interesante, ¿no, Jorge? Ok, perfecto, muchas gracias. Y si tienen preguntas, obviamente yo voy a estar aquí, o no sé si quieren dejarles hacer preguntas ahorita. ¿Sí pueden pasar el micrófono? Ahí está. Más interesante hacer las preguntas en vivo, ¿no? Sabe que para mí también esa es la primera cosa. Lo hago esta presentación muy frecuentemente, pero esa es la primera en vivo desde marzo 2020. Imagínate. Oh, y también me imagino que todos están pensando, mire, el gringo, ¿por qué habla español? ¿Nadie está pensando eso? Ok. Mi esposa es de El Salvador y ojalá que ella está viendo eso porque le dije que sí fui a México y voy a estar participando en este tipo de eventos. Pero la razón que aprendí español es por mis suegros, para defenderme con los suegros. Entonces ya, ustedes tienen suegros.
comercial que digo es que ya que le diste la visa por No, vamos a empezar. a José Antonio, No sabía José Antonio, pero sí. ya me dijo que podemos apuntarnos, aunque sea como personal de servicio para él, para que nos lleve por allá. ¿Eh? Así es que bueno, si tienen alguna pregunta, señores. ¿No? Fue muy claro las presentaciones, entonces no hay preguntas. No, el abogado tiene preguntas, siempre. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Primero, gracias por la invitación al Club de Empresarios Bosques. Mauricio Candiani fue quien me hizo favor de invitarme. Soy Armando Asensio. Básicamente, comercial, todos los martes con el doctor Lozano, la entrevista con López Dóriga, de verdad, es dice aquel, un bálsamo, ¿no? Para todos nosotros, pero en fin. Sobre el tema. John, hablábamos antes del desayuno sobre una inversión pasiva, activos inmobiliarios que solo producen rentas, triple net leases que no hay que administrarles nada, se autofinancian y empiezas a trabajar sobre ese tema. Pero para construir una empresa, que hoy nosotros somos desarrolladores inmobiliarios, administramos activos, son 100% empresa familiar, constituir la empresa americana y llevar a los directivos, los padres, que los empleados sean los hijos con las visas específicas, ¿podrías abrir esa empresa como la filial americana de nuestra filial mexicana y conseguirles las visas? Entonces, usar la visa L1. ¿Es correcto? Okay. Yo creo que el problema que tienen es un ejemplo de ejército. Puros generales y no hay suficientes soldados. Tengo como 27 soldados de la tercera generación que son los chavales. Ok, pero el problema va a ser que ¿qué visa vamos? Okay, la visa L1 es para ejecutivos y gerentes. ¿Y quién va a estar abajo de ellos? Porque parece a mí que todos son generales o coroneles y lo demás, ¿quién son? No hay soldados, ¿verdad? Entonces yo desafortunadamente yo creo que no funciona. Sería mejor, como te platiqué, la visa E2, ¿verdad? Y buscar la manera de hacerlo así, ¿verdad? Pero la visa L1 yo creo que no van a funcionar porque no, exactamente como explicaste, no necesitan muchos empleados. Y esos empleados es el costo enorme y para llevar a los top ejecutivos tiene que tener un organigrama mucho más complejo que requiere la visa E2. Sería mucho mejor la visa E2. Ok, lo que pasa es que quería barrer en el ejercicio no solo a los dueños arriba, que son los padres, sino a los hijos o sobrinos, algunos de los cuales no son americanos. Ok, pero los que son americanos obviamente pueden trabajar en los Estados Unidos. Que los que no son americanos, tenemos que ver, ¿califican por la visa TN? Son abogados, ingenieros, contadores, tal vez podemos hacer Habrá que así. verlos, pero bueno. Yo creo que tenemos que sentar a hablar, Armando. Claro, feliz. Gracias. No, muchas John. gracias a ti. Buenos días, muy buenos días. Mi nombre es Enrique del Castillo. Yo una pregunta. En la visa L1, hay un mínimo, digamos que se va el director o el gerente a manejar el branch de la empresa que se está fundando allá. ¿Hay un mínimo de contratación de empleados americanos? Sí, mira, en las regulaciones no dicen ningún número, pero nuestro mínimo son 6 o 7 y si usted viene del ejecutivo, ¿verdad? Tiene que tener por lo menos un gerente y tal vez 5 o 6 más empleados de nómina. ¿Verdad? Porque la visa L1 es de transferencia, ¿verdad? Y el bueno de eso es que en la manera que quieren hacerlo, que platicamos un poco antes de la presentación, la empresa americana no tiene que ser necesariamente afiliado. Puede usar el segundo o tercer opción de la relación cooperativo, entonces van a funcionar así. Pero la visa L1, si no van a crecer mucho los empleados, es muy costoso manera de operar en los Estados Unidos, porque a fuerza tiene que tener los empleados. Por ejemplo, dependiendo de su negocio. La visa E1, el beneficio de eso, no tiene que tener empleados. Entonces, si su empresa en los Estados Unidos es basada en comercio,
no tiene que tener más empleados que usted, ¿verdad? La visa E2 requiere 2 o 3 empleados, ¿verdad? Mucho menos que lo que requiere la visa L1. Hoy en día es más factible y más fácil por el momento sacar, es más rápido una L1 que una E2. Mira, ahorita sería más rápido E1, E2. La visa L1 tenemos que tramitar con migración en los Estados Unidos. Y desafortunadamente la actitud de la visa L1, basado porque el expresidente Trump lo paró la visa L1 por 1 año y medio, ¿verdad? Y basado en eso, los oficiales migratorios que apoyan al presidente Trump no son muy amigables a los casos de L1. Si hay manera que buscamos otra opción con la visa E1, E2, que lo toman la decisión el cónsul, y el cónsul siempre es una persona mucho más educado que el oficial migratorio que van a tomar decidir el caso L1. Entonces yo, por preferencia, sería E1 o E2, si puede. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Quisiera preguntarle al doctor Lozano, se ha referido como la ansiedad, el problema principal. En mi caso es distinto, yo no tengo ansiedad, tengo terror con la cuestión de la educación. Ya vimos los números espantosos de lo que ha pasado. Tengo terror de lo que va a pasar. ¿Qué podemos esperar de un régimen que dice que el leer por placer es malo? ¿Qué podemos esperar de los docentes que interrumpen vías del tren impunemente durante 2 meses y medio para que vayan a darle clase a niños? ¿Qué van a aprender? Ya vimos las consecuencias actuales. No ansiedad, terror de lo que viene en el corto y mediano plazo. ¿Qué opina? Bueno, creo que sí es un tema hoy en México sumamente delicado, es un tema central y sobre todo me parece que si quisiéramos cambiar hoy el tema educativo, lo primero que tendríamos ya que empezarnos a plantear a nivel global para que vean qué tanta distancia y coincido con el punto de vista, cada vez entendemos más que la verdadera educación es como una mesa de 4 patas. Tiene 4 pilares. Si le quita uno a esa mesa una de las patas, la mesa se cae. No funciona, o si una pata está más alta, pues la mesa está desequilibrada. Y durante muchos años nosotros hemos confundido la educación solamente con la transmisión de conocimientos. La educación es mucho más que eso. La educación tiene que ver también con la transmisión de habilidades, competencias o soft skills, como se suelen llamar. No se trata solamente de que una persona sepa matemáticas, sino de que sepa resolver problemas. Eso es una competencia. La educación tiene mucho que ver, y ahora está muy tocado en los niños, con la inteligencia emocional. Una persona con un bajo EQ, que es lo que mide la inteligencia emocional, demuestra ser muy poco eficaz para un trabajo, no tener motivación para leer, para estudiar. Y por supuesto la cosmovisión, dónde están sus valores, sus ideales de vida, etcétera. Bueno, pues hoy que hemos estado todo el siglo XX prácticamente solo apostando todo el sistema educativo por una de las 4 patas de la mesa, hasta esa pata de la mesa, como bien dice, está semirrota. Estamos realmente, yo creo que en un momento en México muy delicado y que explica gran parte del atasco que estamos sufriendo como país. Con todos esos defectos que tenemos, sindicatos que definitivamente están peleando temas políticos, mucha corrupción, etcétera. Lo peor del caso es que lo poco que habíamos avanzado se nos ha caído. ¿Cuándo vamos a ver el efecto de esta crisis educativa con más claridad? Bueno, muchas cosas se ven ya desde ahora, de forma inmediata, pero lo vamos a notar en la caída de personas que van a llegar a la preparatoria. México es un país que básicamente había conseguido, con todos los defectos, casi el nivel secundario. El gran problema de México,
y donde tendríamos que estar enfocando así lo inmediato, urgente, está en preparatoria. Tenemos 30 millones de mexicanos que no hicieron la preparatoria. Está demostrado que un mexicano que pasa a la preparatoria crece su ingreso en un 50 o 60%. Hay estudios ya que si pasáramos a un porcentaje relativamente bueno de esos mexicanos a la preparatoria, nos da hasta 3 puntos del PIB de crecimiento. Ese es el impacto que tendría el empezar a hacer que la gente termine la preparatoria. Ese que era el problema que teníamos en 2018, pues ahora el problema es que los niños que salieron de la primaria regresen a las clases de la primaria. O sea, vamos a tener un bajón nuevamente en los promedios educativos a nivel del país. Yo la verdad, no, en este momento no se ve optimista el panorama. Pero también creo en una cosa, que finalmente todo lo que tenemos, la realidad es algo que no podemos cambiar, o la aceptamos o no. La realidad es la ley de la gravedad, las cosas caen, pero la educación y la política son constructos humanos, son hechos, no son la realidad. Y todo constructo humano, por más difícil que sea, lo podemos llegar a cambiar en algún momento. Yo creo que ahora está empezando a ver, sin que nos demos cuenta, por debajo de a veces de lo que se ve en los medios de comunicación, muchas células de grupos de ciudadanos muy preocupados por el país, y empiezo a tener la impresión de que eso puede tener un impacto en los siguientes 2 o 3 años, inclusive en las elecciones que vienen más adelante. Ahí tendríamos que estar pensando ahora. José Antonio, antes yo pensaba que la educación era nuestro mayor problema. Tú mencionaste que consideras muy importante la parte de la parte psicológica. Sí, yo creo que tenemos en nuestras empresas, y no estamos tomando en cuenta lo que les ha pasado a nuestros propios empleados que han ganado menos, han trabajado menos, están en una crisis. Y estamos pensando en lo económico. Ahora hay una nueva normativa de la Secretaría del Trabajo que habla de la atención en ese sentido. ¿Qué tan importante crees que sea eso? No creo que le hayamos dado la importancia a ese punto. Bueno, esta es una gran pregunta. Efectivamente, no se le ha dado la suficiente importancia, pero yo les podría quizás contestar de la siguiente manera. ¿De qué depende que una sociedad salga adelante? Del nivel de la fortaleza mental de la población. Cuando tú tienes sociedades con una gran fortaleza mental, independientemente de las crisis que tengan enfrente, salen adelante. Un ejemplo, cuando se independizan las 13 colonias, hoy los Estados Unidos. Cuando sucede eso, en el mundo las 13 colonias no eran nada, eran un puntito, con una gran crisis además económica. En esas condiciones, el que fue el segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, se va a pedir un préstamo. Los grandes banqueros de la época estaban en Ámsterdam, en Holanda, y se va a pedir un préstamo. Y ahí cuando fue a pedir préstamo, se reían de él. Le dicen, pero ¿cómo se les ocurrió a ustedes independizarse? Están locos. Y mientras eso estaba ocurriendo, al mismo tiempo, George Washington ya estaba construyendo Washington, D.C., con las dimensiones y con la visión que la vemos el día de hoy. Hay que pensar que estamos hablando del siglo XVIII. ¿Qué fue lo que hizo que ese núcleo chiquito saliera adelante? Un tema de visión, de fortaleza mental. Cuando tenemos sociedades que lo han tenido todo, pero que han perdido esa fortaleza mental, necesariamente empiezan las debacles. México, lo que nunca hemos medido, es lo más importante, la fuerza interior de las personas, la fortaleza mental. Medimos los crecimientos de la economía, medimos de alguna manera cómo nos estamos adaptando a las condiciones determinadas, pero no estamos midiendo cuál es el momento de la población. Y yo veo con preocupación que hoy la población mexicana es más pesimista que lo que era hace una década, que hoy vemos la realidad con menos fuerza que lo que veíamos hace unos años. Hoy es que salimos de otras crisis económicas, pero en otras condiciones psicológicas. Y eso es algo oculto, pero es algo presente y algo muy importante. Yo diría que eso está, como bien lo has dicho, encima del tema educativo todavía. Es lo primero que tenemos que resolver y es en lo que no estamos ahorita poniendo la visión.
No sé si... Bueno, esta es una muy buena pregunta. ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo primero que yo diría es, hay que comprender qué es la ansiedad y qué es la depresión. Ansiedad lo voy a empezar primero. ¿Qué es la felicidad? La felicidad, mucha gente habla de la felicidad y poco se sabe de lo que es, por eso la gente se suele equivocar en ese tema. Quizás una de las aproximaciones psicológicas al tema de la felicidad sería esta: vivir de manera sana y equilibrada en el presente. Sana y equilibrada en el presente, porque el futuro no sabemos si va a llegar o cómo va a llegar, y el pasado ya no tenemos forma de solucionarlo. Las personas que viven atadas con las heridas del pasado, que no las superan, son los deprimidos, esa es la depresión. Las personas que viven con miedo al futuro son los ansiosos. Hay que pensar, un ser humano común y corriente tiene entre 18 y 20 mil pensamientos al día. Nos puede parecer muchísimo, lo que pasa es que la mayoría de nuestros pensamientos se dan en el área del subconsciente y no somos, por lo tanto, como bien lo dice el nombre, conscientes de que los tenemos. Cuando esos pensamientos son negativos, sin que nos demos cuenta, empezamos a generar emociones. Bueno, pues el 90% de las cosas que nosotros pensamos que nos pueden ocurrir, o más del 90%, jamás ocurren, pero las vivimos interiormente como si hubieran pasado. Y eso nos hace mucho daño. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que hay que generar talleres de ayuda. Hay muchos mecanismos a través de los cuales en un momento determinado se puede especificar a los empleados. Coaching, hay muchos mecanismos de coaching que ya están muy cerca de muchas empresas que se dedican precisamente a eso. Y es un tema esencial, es un tema que yo diría focal el día de hoy con los empleados y en general con la población. Y hay que buscar mecanismos, no es de ir todos al psicólogo, pero yo creo que hay mecanismos, pláticas de motivación, coaching que dar a los empleados. Me ha tocado ver en un par de empresas, gente del IPADE, que han hecho esto y han cambiado mucho el ambiente laboral, inclusive de productividad, en fechas recientes. Sí. La verdad, por razones de tiempo, voy a omitir todas las preguntas que están llegando por el chat del webinar. Podríamos estar aquí un par de horas todavía, muchas para el doctor Lozano, muchas para John. Yo les pediría por favor que me escriban un correo electrónico para poderles yo mandar estas preguntas tanto al doctor Lozano como a John. En el caso de John, como vieron, su correo electrónico estuvo en su presentación y el mío aparecerá en un momento más en la pantalla y aquí en las pantallas que tenemos en el salón. Yo quiero agradecer muchísimo la participación de todos y cada uno de ustedes, sin omitir que estoy a sus órdenes. Yo represento a un despacho que consolida los servicios para poder lograr una transición tanto personal como empresarial al mercado norteamericano en todos sentidos, desde el punto de vista jurídico, seguros y demás. Entonces estoy a sus órdenes para ello y le doy la palabra para cerrar este evento al licenciado Mauricio Candiani. Mauricio, por favor. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias a todos ustedes por hacerse disponibles para este ejercicio. Yo creo que la combinación de los expertices que hemos visto es lo que esperábamos, ¿no? Nos ha ilustrado, ha sido entretenido, ha sido reflexivo, nos ha permitido ver con nuestra pequeña dosis de depresión lo que nos tiene preocupados del pasado, con nuestra pequeña dosis de ansiedad lo que nos tiene preocupados del futuro, pero nos ha permitido también gozar el presente. Este momento, este desayuno ha sido de extraordinaria calidad. Y a nombre del Club de Empresarios, si ustedes me lo permiten, les vamos a dar un pequeño reconocimiento. Le voy a pedir, por favor, a nuestro director general, a Nicolás y a nuestro equipo, que cada uno nos traiga uno. Les voy a decir una cosa. Aquí en el Club de Empresarios tenemos unas cavas para los socios, algunos de aquí ya tienen su cava perfecta,
Me dicen que las cavas de algunos que estoy viendo aquí del consejo tenían buenas botellas de vino, así que mandamos a sacar unas botellas de sus cavas para poderles dar un obsequio, pero por favor pasen y démosle con un muy fuerte aplauso a nuestros invitados. Señoras y señores, Raúl Fernando Díaz Peña, John Mayer y el amigo de la casa, José Antonio Lozano Díaz. Te vamos a adoptar, mi querido José Antonio, porque además ya vimos, de acuerdo a la opinión ilustrada del abogado, que si uno está bien contigo, te puede acompañar en personal y asistencia a los Estados Unidos. Señoras y señores, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en el que sigue.